Bueno, bienvenidos nuevamente a este nuevo ciclo 2013 de 8, 9, 10. Le damos a todos la bienvenida, les agradecemos a todos por acompañarnos y bueno, hemos empezado este nuevo ciclo del cual esperamos sea de agrado de todos y tratar de, ¿qué es lo que tiene este programa? Clarificar un poco la visión individual de muchos compañeros y ciudadanos argentinos, compatriotas que tienen un gran criterio y que, bueno, la realidad argentina que nos supera y que a veces nos encontramos en disyuntivas que nos plantea el oficialismo o algunos medios de comunicación, y la idea de este programa, particularmente el espíritu del canal, que es traerle toda la verdad primero, es también plantear estas situaciones, estos interrogantes, que también tienen que haber otras voces. Y entre las voces que queremos analizar en un mes tan candente como fue el mes de enero, nosotros terminamos la programación el 22 de diciembre, la iniciamos ayer 4 de febrero, y bueno, para nosotros hemos vivido un enero no solo caliente en la temperatura, sino que hemos vivido un enero caliente en la política y en la economía, porque han habido novedades varias. Y no tenemos nadie mejor para hoy tener un diálogo político que un abogado, politólogo, columnista en numerosos medios de comunicación, como es el caso de don Enrique Guillermo Bogadro. Enrique, muchísimas gracias por estar en nuestro No, gracias por invitarme. Bueno, para mí es un placer. No, todo un placer, en serio. No, aparte hemos tentado varias veces que vinieras y viniera otro, pero bueno, no se había podido concretar oportunamente. Ahora nos alegra y el 2013 muchísimas gracias. Una cada vez más para trabajar en pos de la patria, en pos de la nación. Enrique, tu trayectoria ha sido muy importante y yo tengo un rosario de temas para tocar que son así como cosas que fui levantando en el mes de enero, pero quisiera que me des vos más o menos cómo ves este panorama de la Argentina de hoy. ¿Cómo estamos? ¿Cómo viene la historia? Bueno, yo lo veo sumamente complicado. Y lo veo sumamente complicado partiendo de un diagnóstico. Mi diagnóstico es que este gobierno está sostenido hoy solo por dos patas. Una pata ideológica, donde podríamos encolumnar detrás de Zanini a Parrilli, a Kunkel, a Berbisky, a Garré, un montón de gente que tiene una característica muy especial. Es gente que hace 40 años que está peleando por instaurar esto en Argentina. Es gente que ha matado y ha muerto por este proyecto, por este proyecto de país. Es gente que se ha aburrido de decir que no cree en las reglas de la democracia. Es la misma gente que en los 70 incendió el país. A fuerza de bombas, de asesinatos, de intentar la independencia de la provincia de Tucumán para ser reconocidos como Estado beligerante, etc. Esta gente que ha peleado tanto tiempo para llegar al poder, para instaurar esto, y que no cree en la democracia, ¿por qué va a aceptar un resultado electoral adverso? Por lo menos, ¿por qué lo va a aceptar pacíficamente? Cuando la gente dice, bueno, en fin, no será tan así, yo le pido siempre una prueba, que haga una prueba. Cierre los ojos y trate de imaginar la escena de Cristina entregándole bastón y banda a un presidente electo que no sea de su mismo palo. Es una visión que ni siquiera con mucha imaginación se puede tener. Y la otra pata que sostiene al gobierno es la pata ladrona, encabezada, por supuesto, por Vudú, los Recalde, los chicos de la Cámpora, todos estos nuevos vecinos de Puerto Madero, etc. Esta gente tampoco puede entregar el poder pacíficamente, porque a diferencia de lo que sucedió con Menem, a quien nadie odiaba, estos funcionarios han conseguido concitar el odio de toda la sociedad, porque han dedicado los últimos 10 años a humillar a la sociedad. Yo siempre cuento una anécdota
que a mí me contaron 3 empresarios, que apareció Moreno en una reunión donde había 150 empresarios pymes, y cuando los vio a los empresarios, después de hacerlos esperar, digo, pero che, vinieron ustedes otra vez, la próxima vez mándenme sus mujeres. Ah, mirá. Obviamente, en los 3 casos, le pregunté, pero ¿por qué no te levantaste y te fuiste, por lo menos? No te digo agarrarse a trompadas, pero por lo menos levantarte e irte. Y todos me miraron como si yo fuera un loco. Dice, si yo me levanto y me voy, al día siguiente me funden. No sé cuánto hay de verdad en esa posibilidad. Sí sé que el empresariado argentino, por 1000 razones, algunas de ellas atendibles, por ejemplo, que Argentina es un país en el cual vos te enterás si sos rico o pobre por el diario del día siguiente. Bueno, el empresariado argentino ha vivido a fuerza de pescar en una pileta de natación y cazar en un corralito. O sea, toda la vida han vivido de las prebendas del Estado, o de los contratos con el propio Estado, o de la imposición del Estado de barreras y de protecciones que les impidan la competencia. Estas humillaciones de los funcionarios, la gente no se las va a perdonar. Y esto me dice, voy a seguir con el razonamiento un minuto más. Sí. Pensar que la señora Cristina y su mini corte pueden aceptar una derrota, me refiero, describiendo derrota como no alcanzar en las legislativas de octubre los 2/3 que necesita para la reelección. Pensar que la señora, que lee las encuestas exactamente igual que vos o yo, en agosto o septiembre, antes de las elecciones, se convence que no puede llegar a los 2/3, me da la sensación de que eso va a ponerle una fecha a la crisis que yo creo inexorable. O sea que estás hablando de casi una inmediatez, porque esto va a ocurrir. Sí, 5 o 6 meses. 6, 7 meses, estamos en febrero. Yo no creo, viendo los modos en que el Poder Ejecutivo ha sido ejercido desde el 2003 a la fecha, no creo que el respeto a las reglas democráticas le permitan a la señora de Kirchner y a los funcionarios que tiene alrededor aceptar la posición de Pato Rengo, que implica saber que un mandato tiene fecha de vencimiento definitiva. Entonces me da la impresión que ellos mismos van a generar una crisis institucional muy grave, y tengo la enorme preocupación en el sentido de que esa crisis puede llegar a transformarse en una conmoción social de características inéditas en la Argentina. Hay muchos indicios que pareciera como que vamos en ese camino, ¿no es cierto? Yo percibo también un poco lo que acaba de decir, ¿no? Si es un gobierno que ha sido una camada de funcionarios que han tentado por la violencia lograr la toma del poder en la década del 70, a través de extorsiones, muertes, robo, ciertos secuestros y qué sé yo, ahora que ostentan el poder, ¿lo van a alargar así fácilmente? Entonces, esa es la interrogativa. Como bien decís, llegar a las elecciones, si no logran su cometido, se puede prever a la presidenta entregar el bastón, ¿no? a otro partido que no sea el de ellos. Otro interrogante. Acá hay una visión que puede llegar a ser que el modelo debe continuar. Inclusive Cristina hace algunos días, cuando manifestó el tema del aumento de los jubilados pensionados, el tema de tenía todo lo impuestos a ganancias, planteó el tema de que si ella no lograba ser reelecta, o las razones que fueran, que el modelo debe continuar, no importa qué. Entonces, cuando hablamos del modelo debe continuar, ya empieza a priorizar más el modelo que su postura o su personalidad. ¿Vos crees
que el legado Kirchner, la palabra Kirchner, el apellido Kirchner, debe seguir? ¿En esto no puede tal vez Alicia tomar la posta? No, seriamente no. Ni Alicia, ni Máximo, creo la última figurita que les faltaría recurrir es a la hermana de la señora, que no me acuerdo cómo se llama, pero ya realmente, Gisela. No creo, no, ninguno de ellos mide nada. ¿Pero tiene que ver la medición? Y tiene que ver mucho porque... si ellos tienen una teoría para imponerte en los medios de comunicación, el peronismo, tienen la caja. Sí, pero vos fíjate lo que ha sucedido. El peronismo, el gobierno, el kirchnerismo y después su versión peor, que es el cristinismo, se especializaba en dividir. Dividió todo. Dividió a los radicales, dividió el peronismo, la CGT, la iglesia. Sí. Sin embargo, en el caso de la CGT, es el más emblemático. ¿Por qué? Porque una cosa era discutir con Moyano. Aumento de salarios, paridad. Moyano. Que puede ser muy duro, pero digamos que era socio del gobierno hasta hace poco más de un año. Hoy tiene que discutir con 5 distintos que necesariamente tiene cada uno que pedir más que el otro, porque la realidad es que los dirigentes son tales en la medida en que expresan las necesidades de sus bases. En el momento que dejan de expresarla, las bases salen por su cuenta. Esa frase famosa de Perón, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes, es algo que hasta los muchachos de la CGT de Balcar se han entendido. Lascano, Caló, Martínez se han sentado en la CGT oficialista, por decirlo de algún modo, y no les tiran un hueso, y se encontraron con que el último paro que les decretaron Moyano, Micheli y Barrio Nuevo se llevó también a gran parte de sus bases. Realmente le falta dividir a los Boy Scouts y a los Monaí, realmente le falta poco. Pero ya no queda nada por dividir. El peronismo tiene una viejísima tradición, 70 años de poder, de ejercicio del poder, o de impedir al resto ejercer el poder, como para que no respete uno de sus primeros apotegmas. El peronismo te acompaña hasta la puerta del cementerio, pero nunca se entierra con vos. Nunca. Yo creo que si la señora estuviera bien aconsejada, si yo fuera ella, me intentaría respaldar en Scioli, porque Scioli es el único que les puede dar, a ella por lo menos, una cierta garantía de impunidad. Todos los demás. Massa también Massa, socio de ellos hasta hace poquito. No solo es socio de ellos. Digamos que Massa responde a un señor exministro con apellido de Fruta, que está muy vinculado a este gobierno también, a un exministro de otro gobierno. Sí. Massa tiene unas relaciones muy estrechas con el señor Manzano, que a través de sus medios y qué sé yo, está sumamente ligado a este gobierno. Ahora, yo no creo seriamente que Massa pueda concitar detrás suyo a todo el peronismo. No lo creo. Y Scioli, si pretende algo por el estilo, transformarse en la figura, y debiera romper más temprano que tarde, porque ya la gente ya lo mira raro. Está aguantando todos los chubascos, pero lo empieza a mirar raro. La imagen de Scioli está cayendo, no a la velocidad que está cayendo la de Cristina, pero sí está cayendo ya porque nadie en el país del tango y de los gauchos, nadie quiere un señor que se banca todo, que es capaz de soportar cualquier cosa. Esto está deteriorando también la imagen. Yo pregunto, esto está bien la postura. ¿No crees
como la habilidad que tiene el kirchnerismo de que el hecho de que se haya distanciado Scioli del gobierno del Poder Ejecutivo Nacional, o Massa que esté distanciado, y que todos parezcan distanciados, pero en el fondo todos comulgan con el modelo. El modelo kirchnerista es la herramienta, el sustento. ¿No crees que el hecho de que haya estas peleas verbales que parece que están peleados, pero que en el fondo comulgan en lo mismo, y teniendo a Scioli y a Mariotto, y teniendo a Massa dentro de su ámbito un ligamento muy fuerte con la Rosada, más allá de que parezca, ¿no ves como que ellos intentan dividir a la oposición? Es decir, el peronismo que podría... Obviamente, eso sí. Ahora, ¿a qué llamas el modelo? Porque no, el modelo... No llaman ellos modelo. Como tal... reducir la pobreza. Claro, como tal, el modelo, si es que existió, cosa yo dudo, ha fracasado estrepitosamente. Elijas el campo que elijas. Sí, sí. Elijas lo que se te ocurra. Y por otra parte, si el del señor Kirchner, que en paz descanse, era un gobierno fuerte, este no lo es. Este es un gobierno débil y pruebas al canto. Intentaron con Mariotto voltearlo a Scioli. Intentaron callar al gallego de la Sota. Intentaron voltearlo a Colombia en Corrientes. Intentaron terminar y enterrar a Cobos. Intentaron echarlo a Peralta. Mandaron sus mejores espadas a echar a Goye y hoy en Bariloche, y hoy no saben cómo arreglar el problema porque Goye hoy les vuelve a ganar. Entonces se le levantó el intendente de Olavarría. No hablemos ya de Cariglino, pero ¿qué quiere decir que es un gobierno fuerte? Un gobierno fuerte es alguien que tiene bases fuertes. Y si toda la fortaleza de este gobierno tiene necesariamente que llamarse caja, el fracaso del modelo ha hecho que esa indispensable herramienta, que para este sistema es la caja, hoy carezca de fondos y haya que llenarla con emisiones espurias, que por el otro lado te ponen la inflación en el 30 y pico que va a estar este año. Entonces, no me cierra por ningún lado. Por ningún lado. A mí no me parece ni que haya un modelo, ni que haya un éxito, ni que haya una fortaleza en el gobierno. Viste que se caracteriza el gobierno por no decir exactamente la verdad. Pero el año pasado, para tratar de unificar a los intendentes y destetarlos de los gobiernos provinciales, anunciaron un plan de 6.000 millones de pesos, creo, para obra de infraestructura para los municipios. Evidentemente es algo que tenía que salir porque tienen las elecciones en agosto. ¿Cuentan con 6.000 millones? Para hacer sí, le da la máquina. Basta hacerlo. Pesos, basta con sacarlos. Decirle a Mercedes Marco, oiga, imprima. O a Chicone, para ser exacto. Si no, no es negocio. Claro, impriman más. Claro. Lo que pasa es que si vos seguís imprimiendo al 40%, el año pasado, la impresión fue que la emisión monetaria fue 40%. Si me hubieras dicho, mirá, fue el 25% y empató la inflación, pero fue el 40%. Y este año, que es un año electoral, ¿alguien por ventura cree que puede parar la maquinita o bajar el ritmo? Fíjate vos, es cierto que la soga está aumentando en Chicago, pero está aumentando en función de una caída brutal en la superficie y en los rindes en Argentina y en Brasil por la seca. Trigo no tenemos nada para exportar, cero. Con lo cual, la habitual liquidación de divisas de enero, producto de la venta de cosecha fina, no se produjo. Y producto de este disparate del cepo del dólar y del retraso cambiario y la mala de coche, la gente que tiene soja y que no tiene apuro, no quiere vender a 3 pesos el dólar, sabiendo que va a recibir 2.80, 3 pesos, cuando la realidad es que está a 8. Entonces,
vas a tener una enorme acumulación de cosecha en la silobolsa y que va a ser liquidada muy con cuentagotas, no al ritmo que el gobierno necesitaría para llenar de verdad la caja que necesita. Cuando hablan de la comercialización de la soja o la agroindustria, ¿eso involucra también a los bules de siembra? Obviamente. Obviamente. No hay una diferencia. Desde ese ángulo no hay ninguna diferencia entre un pool y un individual. Ellos en el mismo cambio del dólar oficial al dólar agrario, del dólar campo, el dólar... La desventaja. Sí. Es lo que te pagan por el dólar, con las retenciones. Pues la retención, que la gente lo ve como un impuesto. La retención es una confiscación. La retención es sobre tu facturación. O sea, de cada 3 camiones de soja que vendés, uno se lo quedó de entrada el Estado. Y con los otros 2 empiezan a pagar ganancias, el inmobiliario, todos los demás impuestos. Esto le pasa a los pobres y le pasa a los individuos. ¿Vos creés que esta política que están haciendo con las retenciones y eso es para monopolizar el mundo agropecuario dentro de grandes pools? ¿O mira, no veo defensa en los pequeños y medianos que no pueden mantenerse? En la soja han hecho una política anti-argentina monstruosa. Hoy todas las tierras que están destinadas a otros cultivos se destinan a la soja porque es lo que más rinde. Con el trigo han hecho algo criminal, pero literalmente criminal. Al prohibir las exportaciones de trigo y largarlas con cuentagotas, con permisos especiales y demás en coche, en teoría, para cuidar la mesa de los argentinos, en teoría, han hecho que los únicos compradores que cazan en el corralito de los productores de trigo sean los molinos. Le han transferido una enorme riqueza de los productores a los molinos, al monopolio de los molinos. Es tan torpe sobre todo lo que han hecho. Yo alguna experiencia, así como no sé qué significa producir carne, tengo alguna experiencia en el comercio de carne. O sea, no sé ser una vaca, pero alguna vez tuve que vender una vaca. Fui liquidador de CAP, o subliquidador de CAP. Cuando el gobierno del 2006, por consejo de Moreno, prohibió las exportaciones de carne, yo que te cuento que de campo tengo una maceta, en el balcón, nada más. Sí. Muy bien, igual que yo. No te preocupes. Yo dije era una bestialidad, y que era escupir al cielo, pero escupir al cielo muy cortito, porque necesariamente, y está publicado en 30 medios, necesariamente las consecuencias de esa estupidez iba a provocar lo que produjo. ¿Por qué estupidez? Los cortes que Argentina exporta no son los que Argentina consume. Entonces, ¿qué es lo que le gusta al argentino medio? La tira de asado. Y la tira de asado no se exporta. Lo que se exporta es el lomo, el pellito, los 5 o 6 cortes de la rueda, que son la excelencia de la vaca. Pero al argentino le gusta mucho más el bife ancho, ¿cómo se llama esto? La tira de asado, ese tipo de cosas. Vos prohibiste exportar toda la vaca y tenés lo que pasó. Liquidaron vientres, perdimos 12 millones de cabezas contra nada. Hoy tenés muchísimo menos consumo de carne y precios muy superiores. Hoy Brasil o Paraguay, ya no decir Brasil, por supuesto, Uruguay y Paraguay están exportando más carne que Argentina. Vamos a ir a un cortecito muy breve, volvemos enseguida con Enrique Guillermo Abogadro y seguir analizando un poco la situación argentina. No se vaya, volvemos en 2 minutos.
Bueno, seguimos aquí en 8910 con Enrique Guillermo Abogado y bueno, lo que estuvimos analizando un poco el campo que hablabas en el bloque anterior, que Argentina perdió una cantidad enorme de millones de cabezas de ganado y que Uruguay y Brasil lo mismo ha sucedido con cada campo de la economía en el cual el gobierno ha intervenido. El peor de todos no es el campo. El peor de todos es en materia energética. En materia energética, lo que el gobierno de los Kirchner ha hecho con la Argentina es absolutamente criminal. Criminal. Si yo te digo que la política pecuaria de los Kirchner costó 12 millones de cabezas de ganado al país, la política energética costó el equivalente a 500 millones de cabezas de ganado al país. El equivalente a 500 millones de cabezas de ganado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando los Kirchner asumieron, Argentina tenía un horizonte de reservas comprobadas y registradas de 20-25 años. Congelaron los precios en la crisis del 2001. Desde el 2001 hasta hoy, en la práctica, esos precios casi no se han modificado. ¿Qué significó esto? Vos tenías a Repsol produciendo en la Argentina y le pagabas $2.50 una unidad de gas, que se llama BTU, millón de BTU. Pero bueno, esto es aburrir a la audiencia. Una unidad de gas. En la Argentina vos se la pagabas $2.50. Ahora, el propio Repsol, cuando la producía en Bolivia, Argentina le pagaba $7.50. Y el propio Repsol, cuando la traía licuado desde Trinidad y Tobago o desde Angola, ya se la pagaba $18.50. ¿Dónde iba a invertir Repsol? O cualquiera. Y después estuvo, mucho más allá, la maniobra canallesca y criminal de los Kirchner para hacerse de Repsol. Ese es uno de los temas más. Mira, una estafa más grande. Hablemos porque esto da para hablar. ¿Qué quiere decir esto? Primero asfixiaron a las compañías, hasta que las compañías empezaron a tratar de irse con la mayor cantidad de plata posible, como haría cualquiera. Entonces, ¿qué le dijeron los Kirchner a Repsol? Le dijeron, mira, vendele el 15% de la compañía a los Eskenazi, que de petróleo sabían solo cargar nafta en uno de los negocios más duros y altamente calificados del mundo, más exigentes. Como Repsol, como los Eskenazi no tenían dinero para pagar la compra del 15% de Repsol, los propios españoles le prestaron la plata. Que los Eskenazi hayan sido los banqueros de los Kirchner y que hayan canalizado el robo de los fondos de Santa Cruz debe ser una mera coincidencia. Ahora, ¿qué hicieron en el contrato? Que además les daba derecho a comprar un 10% más. Los españoles de Repsol, que se puede decir casi todo, menos que sean idiotas, digan, vamos por partes. Me deben la plata del... Entonces, para pagarme eso, la compañía, todo el mundo, todos los accionistas se comprometían a que la compañía distribuyese el 95% de los dividendos, todos los años, hasta pagar la deuda. O sea, del paquete de 100 dividendos, 15 que le tocaba a Eskenazi se usaban para pagar, y los otros 85 que le tocaban a Repsol se los llevaba a Repsol, porque eran de ellos. El tema es que en la industria petrolera mundial, se trate de la empresa que se trate, nunca se distribuye más del 35%, porque el resto se usa para explorar y buscar petróleo y gas, que es una de las actividades más riesgosas del mundo. ¿Cómo los españoles
sabían de qué se trataba, cómo venía la negociación, escribieron en el contrato que le vendían a los eskenazi por la experiencia que estos tenían en trabajar en mercados regulados. Esto es, que podían negociar como fuera con el gobierno. Como financista. Como fuera con el gobierno. Y además, pues esto es lo que no se dice, además le exigieron a los eskenazi, que teóricamente eran compradores, que Kirchner en la presidencia y Moreno en la Secretaría de Comercio convalidaran ese contrato, y lo hicieron. ¿Está claro? Sí, sí. Y para colmo, además, los gallegos, que eran tan bestias, le dijeron, tomen y manejen ustedes la compañía, a los eskenazi, que tenían después el 25% de la compañía. Le cedieron la administración de toda la compañía a gente que tenía solo el 25%. Ahora, acá hay una complicidad que también lo veo con Repsol, ¿no? Porque si Repsol autoriza a los eskenazi a comprar el 15% sin pagar un centavo, y van a obtener, que se supone el 35% anual que se divide en las compañías, acá se divide en el 99%. El primer año Repsol, como tenía dividendos atrasados, repartió el 140 de la ganancia. Bueno, pero entonces ahí está también la complicidad. La empresa hace... La empresa quería irse, lo mismo que está haciendo el Petrobras ahora. Todas las empresas quieren irse a Argentina, salvo los Bulgeroni. Todas las demás empresas serias del país se quieren ir. Se fue eso, se fue... Hasta Cartier se fue. No, pero las petroleras. Petrobras se está yendo. Se fue Repsol, la expropiaron, la confiscaron, no la expropiaron. A Repsol. Las compañías de serias no quieren saber nada con Argentina. Porque básicamente en la Argentina no hay seguridad jurídica. Decime una cosa, ahora entró, por ejemplo, Bridas, ¿no? Los Bulgeroni. Los Bulgeroni. Bulgeroni, que son socios de la British Petrol, ¿no? Porque además. Trabajan en el sur con Bridas. Con BP. Todo lo que es la zona de ¿cómo se llama? De Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sí, señor. O sea que están asociados indirectamente con los Kirchner. Y ahí invierten, se supone, 1.500 millones de dólares. Pero les permiten poner esos 1.500 millones de dólares al dólar oficial. O sea que los tipos se ahorran 750 millones de dólares. O por lo menos 700. Una brecha cambiaria. Una brecha cambiaria bastante importante. ¿Y cuál es el rol? Si hablaban de que se necesitaba para potenciar YPF alrededor de 30.000 millones de dólares, 35.000 es el plan Megalucho. ¿En qué puede servir 1.500 palos de Bulgeroni? Los 1.500 palos de Bulgeroni le permitirían, es la única forma en que Argentina podría reducir en un poco, en algo, pero rápidamente, con Cerro Dragón, el déficit energético que hoy tiene, y que para este año va a requerir 13.000 millones de dólares de importaciones. 13.000 millones de dólares de importaciones. Toda la balanza comercial. Ahora explícame. Todo este lío que hemos hecho con la economía, el cepo cambiario, la prohibición de importación, la prohibición de exportación, todo esto monstruosidad que se ha hecho es exclusivamente para tener los dólares para poder pagar las importaciones de gas y de petróleo que ellos mismos causaron. Mira, deuda externa, ¿no? No hay prácticamente este año no hay prácticamente deuda externa. Prácticamente no hay. Los servicios son muchísimo menores que el año pasado. Muchísimo menores. Básicamente es para solucionar el tema, para paliar el tema energético. La prueba de que no se palía es que todos los días tenés los cortes que tenés, diga lo que diga debido. ¿Cuál es el porcentual que tendrá Bulgeroni de YPF para invertir 1.500 millones? ¿Le habrán sacado a Eskenazi? Nadie sabe. Lo que está confiscado es Repsol tenía el 55. Está confiscado el 50. O sea, en el resto de la compañía está Repsol. ¿Están las provincias? Están en provincias y la nación. Eso es nación. Lo de la provincia todavía es un discurso, no se ha concretado. Está Carlos Slim, el magnate
que ejecutó una garantía que tenían los askenazis y le sacó sí a los askenazis un pedazo. Entonces, hoy no sé cómo están los porcentajes de los askenazis y de muchos acreedores que tenían los askenazis, aparte de Repsol, que le ejecutaron la garantía sobre las acciones. De todas maneras, el señor Galucho y el señor Kisilov, hace, ¿cuánto fue? 6 meses, cuando, sí, poco más, cuando confiscaron, recibió una compañía que valía en ese momento, valor marcado 17.000 millones, hoy vale 4. Bueno, se había vendido a Repsol YPF por 3.000 millones, así que no. Se había transformado en una compañía de 17.000 y hoy vale 4. Y venía de una empresa, de una compañía que valía como 50.000. Se vendió en 3.000, subió a 17.000. No, la historia de la privatización es la estafa más extraordinaria que puede haber. Es muy raro, porque vos fíjate que así como muchos otros gobiernos, Venezuela y México, para darte 2 ideas rápidas, todos los gobiernos anteriores a la privatización de Menem usaron a YPF para pedir dinero que después le sacaban por abajo de la caja, porque YPF pagaba menos tasa que lo que pagaba el país. Esta realidad. Tremendo. Te voy a tirar un ping-pong de preguntas porque estamos medio cortos en tiempo. Pero nada más que me des una opinión, ¿no es cierto? Eve Bonafini, digamos que hacemos un balance del enero, ¿no? Eve Bonafini ahora se le da por escrachar a los miembros de la Corte Suprema. Y empezó por algunos, pero empezó por la mayoría fueron puestos por este gobierno. Obviamente. ¿Cómo calificás? Mirá, yo tengo una pobre opinión de la Corte en general. Y la tengo porque la Corte, el Poder Judicial, encabezado por la Corte, sistema, ¿no? Es uno de los 3 poderes del Estado y además es el último eslabón de la defensa del ciudadano frente al avance del Poder Central. Esta Corte, que además se sentó en las sillas curiles de donde habían sacado a escobazos a sus antecesores, que aceptó eso, acepta mantener en su seno a Zaffaroni, dueño de prostíbulos y qué sé yo, sin que a nadie se le mueva un pelo, me parece absurdo, y se quedan o no piden el juicio político primero de Kirchner y ahora de la señora, cuando no respetan las sentencias. El recurso que tiene el Poder Judicial cuando el Poder Ejecutivo no cumple una sentencia es pedirle al Poder Legislativo que le haga el juicio político y lo eche. Que no lo va a echar, porque no tiene mayoría. Obviamente, el gobierno tiene número suficiente que le cuida las espaldas en el legislativo. Pero te puedes imaginar qué gesto moral significaría que el propio Poder Judicial le pidiera, la Corte Suprema le pidiera el juicio político a la Presidente. ¿Cuánto ganaría Argentina? Marcaría enormemente la diferencia de poderes y ejercer el poder de uno de los poderes del Estado. Mirá, lástima que no se haga, porque los ciudadanos están esperando que también el sistema judicial funcione. Pero como en su propia protección. Es que nadie le cree ahora al sistema judicial. Nadie le cree. Ni acá, ni muchísimo menos en las provincias. Hoy estaba viendo un pobre tipo que le mataron a la hija hace 3 años y que lo denunció al Perovich con nombre y apellido por proteger a los violadores y a los traficantes de blancas de Tucumán. Y a nadie se le mueve un pelo. Entonces, ¿cómo le van a creer? Es increíble. Si el señor Infran es el dueño de la justicia de Formosa, si el señor Capitanich es el dueño del Chaco, pero acá todavía siguen siendo provincias feudales, y provincias feudales que se manejan, y como la señora hizo de una provincia de Santa Cruz una provincia sexual, ha replicado el modelo a nivel nacional. Y la Corte, esta Corte que teóricamente es tan excelsa, ha permitido que sus decisiones simplemente se ignoren. Te hablo de jubilados, te hablo del gobernador Sosa, te hablo de cuidar a los jueces de la persecución del Ejecutivo, miles
Y no te hablo de que el presidente de la Corte Suprema diciendo públicamente que la política de derechos humanos es una política de Estado consensuada con el Ejecutivo. El gran negocio. Más allá del negocio. Más allá del negocio. Por lo menos en algo la justicia funcionó, que es el tema de la rural. ¿Cómo ves eso del proyecto de confiscación que tenía el gobierno? El gobierno, todas las batallas que ha encarado, ha perdido en esa materia. El 7D se les pinchó el globo. El día que anunció la rural para intentar alguna épica, era obvio que le iban a parar, porque el gobierno no tenía derecho a hacerlo. No tiene derecho a nulificar un decreto de 20 años atrás y afectar derechos privados. No tiene la potestad. Y era obvio que la justicia, el civil y comercial federal, le iba a parar. Era obvio, era cantado. Sin embargo, el gobierno... capaz que le servía como algún circo para cortina de humo, para tapar una tanda de... ¿Qué fue el rescate de la fragata? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué fue el rescate de la fragata? ¿Fue una ceremonia popular o fue una ceremonia armada por el aparato del gobierno? ¿Alguien me puede decir de dónde sacó el señor capitán Salonia, que venía de Angola, de Ghana, una placa para dársela a la presidenta? Bueno, pero la habrá tallado en sus ratos de ocio. Además la falta, realmente, la falta de coraje de ese señor, que lo menos que tendría de haber dicho era: señora, aquí tiene las llaves, me voy a mi casa, y usted retíreme si tiene ganas, yo voy a mi casa, porque no me presto a esta payasada. Bueno, ya las Fuerzas Armadas se han prestado muchas payasadas. Muchas. ¿No? En los últimos años. El generalato de las Fuerzas Armadas, que no es lo mismo. Ahora, qué coincidencia, ¿no? Del regreso de la fragata, que al mismo tiempo sale la corbeta Espora, que viene para Buenos Aires también, que había estado medio... Se decían arreglos en Sudáfrica. No, el problema con la Espora fue que los fabricantes no entregaban los repuestos porque Argentina no tenían crédito. Y como Argentina no le cumplió al Club de París, los fabricantes no podían obtener el seguro para venderle a Argentina financiado. Bueno, la coincidencia de esos dos, que los fondos buitres, no fondos buitres, que si se le va a pagar y todas estas cuestiones que como siempre nos vamos a terminar agarpando, porque todo lo que tratan de vender como una cuestión de éxito termina en un fracaso tapadito y que nadie se entera. Pero al mismo tiempo que se liberan las dos, la fragata y la Espora, Inglaterra declara tierra de la reina Isabel al territorio antártico argentino. ¿Tiene algún enganche en eso? No. Porque no Ghana era un protectorado británico. Sí, claro. Una británica, ahora independiente, qué sé yo. Pero sigue siendo parte del Commonwealth. ¿Hay alguna relación o esto también es un tire y afloje? Mira, el tire y afloje es ahí exclusivamente porque Cameron la tiene muy complicada dentro de la propia Inglaterra. Y necesita una guerrita. El ideal, como le pasaba a Margaret Thatcher. Pero el ideal sería tener una guerrita. Pero como es imposible... Bueno, pero acaba de pedirle ayuda a Francia pensando de que Argentina podía invadir la Malvinas. Oíme, los servicios de espionaje ingleses saben que no se puede con goma. Pero además, en la Argentina, para espiar a las Fuerzas Armadas Argentinas, basta con comprar el diario. Si no, todo lo escuchar la guerrera Pulicheni. Se le cae la cara, dice. No, se le cae la cara de verdad. Al contrario, yo creo que Cameron estaría encantado de que Argentina tuviera alguna posibilidad militar de soñar con la reconquista de Malvinas. Algo para por lo menos ganarse su esperanza, como lo hizo Margaret Thatcher, ¿no es cierto? Se ve que no le sale bien. Bueno, como última, hay 1000 temas para hablar, ¿no? El jet privado. ¿Qué me contás? Un jet privado inglés, casi $1 millón. Pero si vos acabas de decir los pilotos que British Petroleum es socio de los Kirchner en Santa Cruz. Sí. ¿Y entonces qué es ¿Cuál es? Esto Nada, eso te dejo. Nada, es todo para la galería, todo para
como dicen en el fútbol, para gilada. ¿Y qué opinás en los Kelpers? ¿Se va a haber elecciones ahí? Elecciones no, Mirá, mal que nos pese, voto. mal que nos pese. Los Kelpers nacieron ahí, nos guste o no. Tienen muchas o pocas generaciones. 8 generaciones, no, 6 generaciones de Kelpers. Pretender sacarlos a patadas y mandarlos en no sé qué. Pensamos nosotros sacarlos a patadas. Está bien, pero ahora pensamos incorporarlos, ¿no? Sí, pero pedirles demasiado hoy. Pero si perfectamente podemos mandar un Alperovich a gobernar. Qué buena idea. Qué buena idea. Y claro, pero estarían encantados. Fabiana Ríos, que hace tan buen laburo en el sur. Imagínate los Alperovich con el morrión de gobernador británico de las islas. No, todo es una... Lamentablemente, Argentina ha caído en el peor de los escenarios. Argentina es hoy insignificante a nivel mundial. Es una pena. Yo siempre uso la imagen esa de Tato Bores al final, cuando inventó un personaje que era teóricamente un geólogo que lo había mandado la Universidad de Hindenburg, andaba un casco y pantalón corto. Claro, y acá se supone que había un país que se llamaba la Argentina. Y esto es lo que está pasando. Sí. Un gran comediante, la verdad que era bárbaro. En el ámbito político, la última pregunta, ámbito político, ¿qué divisás? ¿Divisás que hay una posibilidad de una salida en Argentina a través de gente más idónea? ¿Ves algún idóneo que vos digas, mira, yo creo que en la crisis esta final, de lo que empezábamos a hablar, creo que es inevitable. Pero también creo que si los argentinos nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos y generamos un gabinete de personas que tengan historia y currículum y no prontuario, que sean serios, que sean capaces, vengan de los partidos que vengan. Creo que se podría hacer un gobierno de unidad nacional que encabece cualquiera. El que salga de la crisis, que siempre de las crisis alguien sale. Si no conseguimos esto, Argentina va a estar demasiado cerca de dejar de ser una entidad jurídica independiente para transformarse en un territorio repartido entre muchos. Básicamente, porque el mundo que va a salir en algún momento de esta crisis, pero va a salir con más hambre del que entró. El mundo no se puede dar el lujo de tener un país como la Argentina capaz de producir la cantidad que Argentina puede mandar al mercado, y no lo haga porque están manejados por 40 millones de idiotas. El mundo no lo puede tolerar. Yo te corrijo, esos 40 millones. El problema es que hay 250.000 de vivos. Ese es el gran drama de la Argentina, que esos vivos se enriquecen ellos en el medio de los pobres 399.000. Enrique, muchísimas gracias. Lamento haber sido tan pesimista. No, pero vamos a tener optimismo. Tampoco es optimismo. Yo uso la frase de Alberto Buera que dice: yo no soy ni optimista ni pesimista, soy un realista esperanzador. Y bueno, esperanza no las perdemos. Enrique, muchísimas gracias a vos por invitarme. Gracias por venir. Nosotros vamos a un corte y lo vamos a tener ahora de visita al profesor, ingeniero civil, historiador y gran conocedor de la Confederación Argentina. Vamos a hablar de la batalla de Caseros y las consecuencias con Leonardo Castagnino. No se vaya, volvemos enseguida.